la ya tradicional entrevista, que como bien saben, como recuerdan, se han venido los años anteriores al kilómetro. Es un cruce de generaciones, es un cruce de geografías, como todo en el festival, pero en este caso tenemos a dos autoras jóvenes, Brenda Navarro de México, autora de Casas Vacías, que dijo que era una señora que habla cosas que la chaviza ya no habla, pero no, es joven, porque si no, yo no soy joven. Entonces, autora de Casas Vacías y Ceniza en la Boca, dos novelas publicadas por Sexto Piso, y desde Uruguay, Tamara Silva Bernachina, autora de dos libros editados en Uruguay, Desastres Naturales y Temporada de Ballenas, y Larvas, editado en España por Páginas de Espuma. Y ellas dos van a entrevistar a la maestra María Negroni, poeta, narradora, ensayista, mujer renacentista en todos los sentidos. Autora de numerosísimos textos, seguramente uno de los más recientes es el que recordarán con muchísima intensidad, que es El Corazón del Daño, que es un libro bellísimo, durísimo, pero más bellísimo todavía, y recientemente Colección Permanente, ambos publicados en Penguin Random House. Así que no interrumpo más. Les recuerdo nada más, ahí está Noyejiu, la librería que trae los libros de todos los autores y autoras del festival. Hay un ex libris del kilómetro, por si compran el libro, ahí les pinchan alguna página. Están las preguntas, los cosos para la tómbola, para que escriban lo que quieran preguntarle a los autores en la última mesa, y listo, adelante. Muchas gracias. Ahí iría el aplauso de bienvenida. Gracias. Otra vez yo, prometo ser breve. Podemos empezar. Tengo dos mensajes de que era mejor si follar o coger. ¿Quieres que empecemos por ahí, María? Bueno, si tú quieres. Nosotras veníamos con algo más profundo, pero... Muy bien. Hoy estoy que la peto, ¿eh? La peto. Bueno, no, pongámonos serias porque tenemos muy poquito tiempo y es un honor estar aquí con María y con Tamara. Solamente voy a hacer una pequeñísima anotación. Ixtepec, la ciudad que parla. Para quien no lo sepa, Ixtepec es un pueblo imaginario por Elena Garro, así que me congratulo de que Elena Garro esté aquí girando entre nosotras, porque siempre está bien que México colonice lo colonizado, ¿no? Pero nos vamos a ir más abajo, vamos a irnos al sur, porque de ahí son mis dos compañeras de mesa de Argentina y de Uruguay, y yo siempre creo que estamos más conectadas gracias al lenguaje y eso me hace sentir como que vivimos en el mismo lugar, aunque no sea Ixtepec. Pero les voy a decir la gran coincidencia que tenemos. Tamara y yo nos comunicamos, claro, para ver cómo íbamos a hacer la mesa, quién iba a hablar primero, de qué íbamos a hablar, etcétera. Y lo curioso es que las dos empezamos la pregunta inicial con el epígrafe de María que puso en su libro, que dice: voy a crear lo que me sucedió, que es una cita de Clarice Lispector, que ya te han preguntado mucho, pero nos parecía fenomenal empezar con el verbo crear, lo que ha sucedido y cómo es que tú has sucedido, María, y cómo es que te has creado y cómo es que has escrito estos libros. Empezamos fuerte. Bueno, la última parte de la pregunta la dejo porque es muy difícil, pero el epígrafe sí me interesa retomarlo. Es una frase extraordinaria porque tiene, y además uno tiene que pensarla para darse cuenta lo que dice, porque la primera parte, voy a crear, va acompañada de lo que me sucedió, entonces hace como una especie de divorcio entre la supuesta realidad de lo que se vivió, es decir, la memoria personal. No dice voy a contar o voy a relatar lo que me sucedió, sino voy a crear, que se puede leer también como voy a inventar lo que me sucedió. Entonces eso me parece como una manera muy sutil
de desbaratar la idea, sobre todo en los libros que ahora se llaman de autoficción, la idea de que se está relatando la propia vida o la propia memoria, porque la memoria también es una ficción, y eso además está dentro del libro, o sea, lo que supuestamente la narradora recuerda no es lo que recuerdan otros personajes del libro, hay una discrepancia permanente entre las versiones del pasado. Así que bueno, ese epígrafe me parece sensacional. Sí, que yo añadiría una cosa que tú dijiste en una entrevista y que me gustaría que siguiéramos hablando de esto, que se acerca, sí, perdón, que se acerca más o que se aleja de esta literatura del yo que acabas de decir, pero que se acerca más a la filosofía del lenguaje, en tanto que con el lenguaje vas construyendo o creando o diciendo tu propia verdad, podríamos decir, María, ¿o con qué palabra me la refutarías? Sí, verdad no me gusta mucho, porque no sé quién fue que dijo que la verdad es la peor de las mentiras. O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero sí diría, mira, lo primero que dijiste en tu pregunta. La filosofía La del filosofía, lenguaje. que no hay otra cosa en un libro, no hay otra cosa que el lenguaje. ¿Entendés? Entonces, el personaje principal de todo libro es la escritura misma. Después, lo que se hace con eso es secundario. Si el trabajo con el lenguaje, si el lenguaje está vivo, si el lenguaje está cuestionado, si el lenguaje está puesto en erupción, como decía Alejandra Pizarnik, ya tenés ahí una garantía de que vas a tener algo interesante. Por el contrario, si lo que predomina es el interés anecdótico, es más difícil porque tiene que ser una anécdota, entre comillas, de las que inventaba Borges para que sea interesante. Pero si no, si vas a relatar algo, digamos, banal o trivial y con un lenguaje, además, plano, no se va a ningún lado, me parece. Bueno, yo pensaba en esto de la escritura como ejercicio de aparición, un poco, pensando sobre todo en El corazón del daño, que hay algo de hacer aparecer la escritura en la escritura, la palabra en la palabra, la infancia en la infancia y así hasta el infinito. Y también cómo esto aparece en contraste con la destrucción. Vos decís, las palabras siempre rompen algo, como bueno, también hay algo en nombrar que disecciona, y pensaba junto a diseccionar, desmontar, en esto de la imposibilidad de nombrar por completo un proceso creativo, de cómo se llega a cierta idea, a cierta forma. Y se me ocurrió preguntarte por tu proceso creativo, por cómo ha cambiado, y si te gusta esto de desmontarlo o te parece imposible. Bueno, no se puede hacer otra cosa más que desmontarlo. Como decía Mallarmé, la destrucción fue mi Beatriz, ¿no? En un momento también, no sé si en ese libro o en el siguiente, digo, ¿no?, que a mí me interesa como la perfección de las palabras rotas. Eso significa que hay en realidad una puesta en evidencia de la insuficiencia del lenguaje. Las palabras, como sabemos, ¿no?, son tramposas, pueden ser dañinas, mentirosas, pero sobre todo son insuficientes, porque las palabras, digamos, llegan hasta un determinado nivel y después hay otro plano que es totalmente inaccesible a las palabras. Entonces, a mí me parece que la escritura, más allá otra vez de los temas que trate, siempre está tratando de apuntar a ese más allá inacible, lo busca. Y para buscarlo, tiene que romper con
lo que se llama la convención del lenguaje, que es la peor de las convenciones, ¿no? O sea, cuando hablamos en la vida cotidiana, que nos comunicamos, que usamos lo utilitario del lenguaje, en realidad estamos estamos utilizando como lo consabido de la lengua, estamos repitiendo lo que ya sabemos, los clichés. Entonces, a mí me parece que para que surja, ¿no?, esa especie de chispa, de asombro, le podemos llamar de distintas maneras, ¿no?, de iluminación profana, si querés, cuando leemos, para que eso surja, tiene que estar rota esa convención, algo tiene que romperse para que surja una luz. No quiere decir que vamos a entender todo de otra manera, pero vamos a tener pequeños instantes luminosos en los que podamos entender algo o sentir algo de una manera que no conocíamos. Y me parece que eso es la función del arte, ¿no? En El corazón del daño, tú cuentas que empezaste escribiendo un libro sobre libros, te detuviste por todas las circunstancias personales que estabas viviendo en ese momento y después cuando retomaste ese proyecto te diste cuenta que tenías que contar lo que contaste. Lucrecia Martel en una entrevista dijo, tuve que hacer la película de Sama para poder salir del libro. Me pregunto si tú tuviste que escribir tu libro, El corazón del daño, para poder salir de todo ese proceso que viviste entre esas dos escrituras que se te aparecieron. Bueno, yo soy un poco más pesimista. O sea, yo creo que uno no sale de ningún lado, lamentablemente. De todas maneras, o sea, me alegro de haberlo hecho porque en el proceso de escribirlo me enfrenté con una galería de demonios y de cuestiones complejas y quizás algunas cosas entendí más, pero no que haya salido y bueno, ya está. Es como cuando te preguntan si los libros tienen una función terapéutica. No, ninguna. Pienso en esto de, vamos a tachar esa pregunta que la teníamos ahí para el final y ahora vamos a hacer. No, me quedé pensando en esto de la ruptura y que te he escuchado decir varias veces algo, bueno, cuando empecé a leer El corazón del daño, de repente me sorprendía con encontrarme algo muy parecido o encontrarme con un poema y de repente una reflexión como súper dirigida hacia la escritura, desde la escritura y de repente la infancia. Entonces hay algo como del género híbrido y de la hibridez entre géneros que yo creo que te interesa particularmente, pero me gustaría que nos cuentes. Bueno, ahí también para contestar con franqueza. Yo no sé si eso del género híbrido es algo que busco o si es algo que hago porque no sé hacer otra cosa. A mí me parece que, o sea, después obviamente teorizo, ¿no? Entonces digo, bueno, los géneros son un invento de las librerías, de las editoriales, del mercado. Y como dije antes, como pienso que la escritura o vale o no vale, y que la buena escritura está en cualquier lado, o no está en ningún lado, pero digamos que puede aparecer la poesía, ¿no? Porque entendiendo la poesía no como el verso y la rima y todo eso, sino la poesía como conciencia mayúscula de la relación mundo-palabra, ¿no? Entonces, la poesía aparece en los mejores textos que hemos leído, en la prosa, en los ensayos, en la poesía misma. Entonces, no me importa como qué nombre tiene lo que hago, si es una novela, si, no lo decidís vos, eso te lo dicen, bueno, esto lo ponemos como novela, pues hay algunas cosas que no saben cómo ponerlas, bueno, y está bien. Pero me preguntabas
Sí, ¿qué es que lo que pienso con respecto a lo Eso, híbrido? no, esa reflexión me sirve Sí. y dijiste algo que, con lo que me quiero quedar, que es esto de que te sale de esta manera y después teorizás al respecto. Exacto. ¿Ese procedimiento ha sido siempre así, escribir y después pensar acerca de lo escrito, no en simultáneo? Exacto, que si alguien sabe cómo se hace, saberlo de antes, que me lo diga. Muy bien. No, mientras tanto. No, no, ni siquiera mientras tanto, porque la escritura es una ceguera. Ahí está. Entonces, uno se mete ahí como en la boca del lobo y te metes y no sabes a dónde vas. No sabes qué forma va a tener. O sea, lo único que percibís, me parece, es la fuerza de una determinada obsesión que te está empujando a que escribas. Entonces vas y de repente escribís 30 páginas y te parás y decís, bueno, ¿y ahora para dónde sigo? No sabés. Hay unos narradores, uno en particular que me viene a la memoria, que les decía a los estudiantes de ficción que él hacía una escaloneta. Escaloneta es del fútbol. Bueno, la escaloneta del fútbol. Pero yo siempre los confundo, pero una escaleta. Una escaleta que, yo me enteré ahí, que significa que vos sabés que ve el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y cómo va a terminar. Bueno, en la mesa anterior alguien decía, ¿no?, que no tenía idea, creo que era Rodríguez Rosa, ¿no?, que dice, no tengo idea cómo va a terminar la novela. Lo voy encontrando a medida que lo escribo. Eso sería, ¿no? Para seguir en la conversación sobre cómo concibes la poesía, también te escuché decir algo que a mí me interpela mucho y que necesito que nos lo cuentes así como con mucho detalle para después robarte las palabras y yo usarlas. Dijiste, la poesía es la construcción de la infancia, un juego muy serio, pero juego al fin. Los libros son territorios liberados. Ay, por favor, ayúdanos a... A ver. Primero la poesía como infancia y luego los libros como territorios liberados. ¿Sabes que no me acuerdo haber dicho eso? Pero es muy lindo, es muy lindo. A ver, lo que yo digo es que la infancia es un territorio muy especial, ¿no? Los niños tienen esa capacidad que después al domesticarse, los domesticamos, la sociedad los domestica, ¿no? Los obliga, digamos, a integrarse en la convención, en las buenas reglas, la buena conducta, etc. Pero mientras son niños, habitan ese territorio que es maravilloso, que es el territorio de la imaginación. Entonces se pueden meter abajo de una mesa y con dos maderitas, se imaginan, no sé, una batalla naval, lo que fuera. Lo que yo digo es que el arte, me parece, es como una continuación de esa infancia por otros medios y es una especie de el lugar que les queda a los adultos. Es como si dijera, bueno, es un juego para adultos, un juego peligroso, un juego difícil, con riesgos, con desafíos, pero juego al fin, porque en el arte, y cuando digo arte incluyo obviamente, ¿no?, la literatura, sí, hay como, es casi como una especie de mundo autónomo donde la autora o el autor es como, no sé, como soberano o soberana de lo que está creando, está jugando, ¿no? Entonces, a mí eso me parece como algo que hay que rescatar. Y además que acá habría que agregarlo, igual que el juego no sirve para nada, ¿no? No sé para qué sirve jugar. Para nada, ahí en ese sentido también es un territorio liberado, porque no tiene funcionalidad. La escritura no se debe a nada. Entonces, eso es como una garantía, sobre todo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que, bueno, no me quiero meter por ese lado porque ahí sí que no terminamos más, pero digamos que hay como un
un lugar de resistencia que no es una resistencia por definición en contrario, sino es una resistencia desde el lenguaje mismo, ¿no? Es como si, cuando yo hablaba de la insuficiencia del lenguaje antes, ¿no? Cuando decimos que hay una discrepancia entre el mundo y la palabra, que no hay una unión perfecta, que eso se está desarmando todo el tiempo, ahí estamos también garantizando u oponiéndonos a todos los lenguajes autoritarios, porque los lenguajes autoritarios buscan cerrar el significado, buscan clausurarlo, buscan que no haya espacio, y la poesía, la escritura, trabaja en otro lugar, trabaja en el lugar de la duda, del matiz, de, no sé, cómo decir, bueno, tengo derecho a dudar, tengo derecho a contradecirme a mí misma, tengo derecho a equivocarme, pero ese es mi territorio. Y desde ahí, a ver, como es una oposición, es un antídoto contra el autoritarismo, la escritura. Pienso en esto que yo tenía anotado acá, de los poemas son centros adentro de un centro, es un poco esto de empujar desde ese lugar hacia el lenguaje, también micrografías del deseo, interioridades profundas que funcionan como defensas. Y me parecía muy hermoso esta reflexión que en algún punto en El corazón del daño se vuelve como, bueno, sobre la literatura, pero siempre volviendo al lenguaje poético y a los poemas. Y pienso que vos empezaste a publicar poesía y después fue como, bueno, esto de la narrativa, pero te quería preguntar por esos primeros poemas, pero esos primeros acercamientos a la escritura. Hay algo ahí que te leía en una entrevista de, bueno, yo empecé a escribir porque si no me tenía que matar. Y como esto de la poesía viniendo también como no a salvar nada, pero sí esto de la herramienta, de narrar, de volver al centro. Y quería como acercarme a esos, cuando nos invitaron a esta conversación, era estoy haciendo cosas malas con el micrófono, dos autoras de generaciones más jóvenes, aunque hablar de generaciones puede ser un poco extraño, a entrevistar a alguien con más trayectoria. Y claro, yo lo que estuve leyendo más activamente son tus últimos libros, pero pensaba en ese primer libro de poesía y en que me gustaría que vos comentaras sobre, no sé si sobre el proceso, pero sí sobre algo de ese comienzo que está ahí abrazado al poema. Bueno, mira, a mí me parece que yo nunca he dejado de escribir poesía. Lo demás son como juego, entonces puedo pasar de la batalla naval a otro juego diferente, pero estoy siempre como en el mismo lugar. Y me parece que eso se ve. Parece que se ve en los ensayos, por ejemplo. Sí, que yo decía, acá hay un poema. No, sí, que está, ese es el punto. Como decía el otro día, escuché a alguien que le preguntaba a otro escritor, ¿cuál es su punto de enunciación? Le digo, el punto de enunciación mío, ¿qué es eso? Es el poema, es la lengua, el lenguaje. Ahora, yendo a la otra parte de tu pregunta, eso que dijiste que si no escribía me iba a matar, lo quiero... Era más o menos esa la idea. No. Pero como la idea de Sí. salvaguarda, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que lo que quiero agregar es que cuando yo empecé a escribir estaba convencida que había empezado tarde a escribir. Tarde porque en general, no sé acá en España, pero en general la gente, o por lo menos en Argentina, empieza a publicar a los 20 años. 20, a los 30 ya tiene 2 libros por lo menos. Yo publiqué mi primer libro a los 35.
Entonces, eso fue, o sea, se debió en parte a que cuando era más chica me metí en política. Entonces, y encima, con todo lo que pasó en Argentina, viví la dictadura militar escondida adentro del país. Entonces, no tenía, o sea, yo había puesto toda mi energía y además que eso lo conservo, y este es un punto muy interesante, cómo veo la política y la poesía, ¿no? Entonces, yo había puesto toda mi energía en la lucha política, y eso fracasó mal, muy mal, porque fracasó también, no solamente porque nos reprimieron y hubo 30.000 desaparecidos y todo eso, sino porque también pasaron cosas del lado nuestro que son muy dolorosas. Entonces, yo viví todo ese periodo un poco escondida, como dije, y llegó un momento cuando tenía 30 años que digo, yo no, ¿y ahora qué hago? Porque le he dedicado toda esta fuerza, estamos hablando de 10 años, entre los 20 y los 30, que es muchísimo, una época con uno todavía tiene, es como pura, es una explosión pura de energía. Cuando pasó, llegué a los 30 años, digo, me quedé sin nada, ¿qué hago? Entonces la escritura apareció ahí, como que alguien me dijo, no, pero vos te gustaba escribir, ¿no? Y me instó a que buscara, no sé, cómo ponerme a escribir. Y claro, como había estado mucho tiempo a la espera, cuando eso empezó, salió con una fuerza que todavía tengo. No, en serio, es como una especie de, como si se hubiera abierto un dique, se sale ¡bum! Entonces no me paraba nadie, ¿no? Porque lo tenía como muy reprimido yo misma adentro. Bueno, algo de esto aparece en el corazón del daño, sobre todo la trayectoria política, el dolor, el duelo, y también pensaba en esto que vos decías en esta misma entrevista, bueno, la cercanía de la escritura, y me interesaba saber esto, este proceso y ese momento de decir, acá empieza algo, como esa noción que me parece como importantísima pensando en tu trayectoria, de decir, acá hay un comienzo, que es como una obsesión que alguien puede tener. Sí, pero a ver, la idea de comienzo, perdón, es medio falsa, porque en realidad todo, como decía antes también, creo que Rodríguez, todo empieza antes. ¿No? En la mesa anterior. Tampoco sería la escritora que soy hoy si no hubiera pasado por esos 10 años sin escritura, ¿no? O sea, todo eso está. Es como todo lo que hice, hasta lo que no me gustó hacer, ¿no? Yo me voy a quedar un poquito ahí y yo creo que esta es una de las ventajas que tenemos al tener el micrófono en la mano, porque me interesa mucho como mexicana, con un proceso también político que nos ha tocado vivir en muchos sentidos, desaparecidos, la fuerza política mental que tenemos respecto al país, en cómo lidiar con todo ello y en cómo lidiar con esta otra parte de resistencia con el lenguaje, querer recuperar un poco de autonomía sobre nosotras mismas, como estamos viviendo este momento y no va a volver a pasar. ¿Cómo lograste eso, María? O sea, yo te lo pregunto porque yo de pronto pienso, ¿qué tan egoísta soy si estoy pensando solamente en mi historia mientras en México están pasando todas estas cosas y tenemos estos hombres autoritarios que dominando el mundo? No me niego a creer que lo están dominando. ¿Cómo de pronto llegaste a que esa fuerza de la que estás hablando te habitara de tal forma que pudieras estar dentro, como tú decías hace rato, no salirte pero poder seguir escribiendo sin lo que yo diría muy a la mexicana, esa culpa de decir, voy a ejercer más como ciudadana, como escritora? No, pero es que me parece, Brenda, que no son contradictorias las dos cosas. O sea, lo que yo pienso
es que muchas veces, o cuando la escritura, la literatura, la poesía, no importa, ha querido transmitir un mensaje, por más ¿cómo se llama? Pro, no, como progresista, por más progresista que sea, ahí va mal la cosa, porque en general se nota que esa es la... Y muchas veces el lenguaje en que está transmitido ese mensaje no vale nada. Entonces es como mínimo es una pérdida de tiempo. Ahora, la cuestión del compromiso con la realidad, no es que si vas a escribir entonces no te vas a comprometer, no. Pero quiero decir, si estás escribiendo y pasa algo, te vas a ir a movilizar, vas a ir a la marcha, vas a ir a, o sea, no sé, vas a hacer algo de acción, pero no con las palabras. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la escritura también hay una resistencia ahí, pero es de otra naturaleza, es una, digamos que es a más largo plazo. Y que además pero nosotras como escritoras y como escritoras mujeres también, tenemos que dar una pelea adentro de la literatura, porque también adentro de la literatura hay mucha confusión, como dirían en Argentina, se hace pasar mucho gato por liebre, ¿no? Entonces, y hay cosas que se venden mucho y que no tienen mucho valor. Entonces, esa es la pelea adentro de la literatura y esa pelea se da con la escritura. Y la otra se da con la participación, ¿no? O sea, si tienes que ir a protestar porque hay algo que, no sé, en este momento yo estoy afuera de Argentina, pero si estuviera ahí, probablemente hubiera participado de muchas de las marchas que hubo. Sí, yo sí, lo entiendo y lo comparto, pero me gustaría como rascarte un poquito más, María, porque justamente has llegado a uno de los puntos que me interesan, ¿no? O sea, como latinoamericanas, no sé cómo lo vivan mis compañeras fuera de España, pero como escritora latinoamericana, tú lo sabrás ahora que estás viviendo en Berlín. Tenemos que luchar con la etiqueta de que somos escritoras mujeres, luego escritoras latinoamericanas, luego que tenemos que tener una literatura comprometida políticamente, que tenemos que hablar de lo que pasa en nuestros países, es decir, que tenemos que estar Los luchando temas, todo el temidos tiempo, sí, temas. con los temidos temas y las etiquetas de dónde lo colocan dentro del mercado editorial que has mencionado, ¿no? Y eso de pronto una dice, uy, yo, por ejemplo, digo, ya no voy a luchar nada y me pongo a escribir, ¿no? Y de pronto es como, ¿en qué momento ese equilibrio lo vamos encontrando con la experiencia, por no decir los años? Sí, te tengo malas noticias. Dame las malas. Porque esto ya pasaba cuando yo tenía tu edad, ¿entendés? Ya estaba eso, todos los estereotipos, las cosas. Aparte yo vivía en Estados Unidos en ese momento y era tremendo porque, y lo he visto ahora, hace meses nomás, en Berlín. Sigue lo mismo, o sea, se les sigue exigiendo no solamente a las mujeres, a los escritores de ambos sexos de América Latina que proyecten, que representen la otredad, con una diferencia para mal, que es que ahora no hay interés en América Latina, hay muy poco interés en este momento, o sea, estamos peor de los peores. Entonces, yo creo, ¿no?, que ahí la respuesta es como... Confío en que hay una cosa como de mantenerse, de sostener los principios, cualquiera que sean, dentro de la escritura y no moverse de ahí. Porque lo otro es un callejón sin salida. Cuando tú les, digamos, das a los editores lo que los editores quieren, que es... volver a vender bien un libro tuyo,
y mejor si es posible. Y además hay temas, como decía recién Tamara. Hay temas específicos que se están esperando. Entonces, si tú no haces eso, si escribes un libro que en realidad tú desearías, es lo que yo desearía, ¿no? Que mis libros dialoguen y discutan estéticamente con los libros que se escriben en el primer mundo. Y lo voy a repetir. Lo que yo desearía es discutir de igual a igual, ¿sí? No desde el gueto, no desde el permiso de, bueno, sí, les damos un estante, acá están todos los latinoamericanos. La librería, ¿no? La librería, la biblioteca, donde estamos. Entonces, tenemos espacio. Tenemos un espacio, y además empiezan como los sub. Entonces tenemos latinoamericanas mujeres lesbianas, latinoamericanas mujeres negras, latinoamericanas trans, latinoamericanas no sé qué. Es una pesadilla eso. Entonces, yo creo que ahí esa pelea hay que darla desde la escritura, con la esperanza, no sé, por ejemplo, mira, les digo un ejemplo. Hay una escritora francesa, que es Hélène Cixous. Hélène Cixous, que, entre paréntesis, escribió al principio de su carrera, escribió un ensayo maravilloso sobre Clarice Lispector, que se llamaba La risa de la medusa. Bueno, y esta mujer, que ya es grande, ahora, no sé, debe tener más de 80 años, y tiene una escritura extraordinaria, muy difícil. Acaba de recibir el premio Formentor. Pero es una escritora que si yo salgo a la calle y pregunto quién es Hélène Cixous, el 90% no va a saber, porque no está, o sea, es como, casi les diría, es menos conocida que nosotras, que es una locura, porque es una escritoraza, ¿entienden lo que digo? Entonces, hay que apostar a eso, a que en algún momento hay mujeres que se destacan haciendo. La otra es Anne Carson, también, ¿no? Que trabaja, es una mujer que tiene un imaginario del clásico, ¿no? Y que trabaja sobre ese material, lo trae a lo contemporáneo. Bueno, es una escritora que ordinaria, tampoco es una escritora de bestseller, no lo es, pero es tan fuerte la convicción de su apuesta que en algún momento eso se reconoce. Eso es lo que me parece. Ahora que nombras a otras escritoras, pienso en la intertextualidad de tu obra y un poco en estos que antes hablamos de temas, que yo no sé nunca cómo nombrarlos, si son obsesiones o qué, pero son cosas que reaparecen en la obra de los escritores y las escritoras y podemos reconocer, mira, está hablando de nuevo de la infancia o de su madre o de lo que sea. Y te quería preguntar si notas cambios en esas reapariciones, si hay cosas nuevas o si siempre te encontrás en esta reflexión posterior que haces de la escritura, decir, estoy volviendo a hablar de lo mismo, o si hay un descubrimiento, si te lees y decís, mirá lo que apareció acá, que eso me parece que, bueno, no sé, puede pasar también. Sí, yo tengo como una imagen visual, ¿no? Que a mí me parece que las obsesiones, como dije antes, no se van. Pero si tenemos un poquito de suerte, hacen no un círculo, porque un círculo significaría que vuelve al mismo lugar, ¿no? Sino una espiral, que o va más arriba, vuelve a pasar por el mismo lugar, pero pasa o más arriba o más abajo. Entonces, eso es lo que yo diría que es lo que modifica, como si te dijera, la modulación,
O sea, no modifica la obsesión. Ustedes se han centrado mucho en el corazón del daño y entiendo por qué. Y yo diría, por ejemplo, que la relación biográfica mía con mi madre es como un eje que me atraviesa y me atravesó siempre y me atravesará hasta que no esté más acá. Eso no se va a ningún lado. Pero obviamente cuando cambio un poquito, empiezan a aparecer como modificaciones en la dicción, en los ritmos, en las imágenes. Entonces, no sé, estoy imaginándome, por ejemplo, ahora pasando por el archivo Dickinson, donde nada que ver con el tema de la madre, pero hay todo un trabajo con la lengua, ¿no? Y también con la cita y la intertextualidad, que también está. O sea, no es que uno no se va a ningún lado. Eso es bueno y malo. Es bueno porque de alguna manera es lo que vos decías al principio, que se reconoce, ¿no? Pero no es que se reconoce por el tema, se reconoce por la escritura. Cuando vos te debe haber pasado, a mí me pasa, ¿no? Que por ejemplo leo a alguien y digo, sin saber de quién es, digo, este texto es de fulano de tal, ¿no? O esto no puede haber sido escrito más que por bla, bla, bla. Eso es muy lindo, es muy bueno. Y lo negativo es que también te pone como un tope. Entonces también tendrás que intentar cruzarlo. Nada más. A día de hoy, aquí estamos, a 16, 17 de junio. ¿Con quién estás dialogando intelectualmente, María? ¿Con quién? A ver, ¿en qué sentido? Sí, o sea, como por ejemplo, ¿A qué estoy leyendo? que estás leyendo, pero con quién estás pensando cosas, a quién estás remitiéndote, por ejemplo, con Hélène, Sisuk, pero ¿con quién estás pensando hoy en estos días, lo que estás haciendo? Mira, me río sola porque obviamente también la realidad te atraviesa, ¿no? Entonces, en este momento estoy metida en dos proyectos distintos. Uno que está medio terminado, que fue, que me vino a raíz de una noche que fui a la Philharmonie de Berlín y escuché unas 6 piezas para piano de Schoenberg. Y son 6 piezas que en su totalidad duran 5 minutos. 5, o sea, imagínense, cada una dura 1 minuto y 10 segundos. Entonces, pues me encantaron. Y digo, bueno, wow, ¿cómo podría hacer esto en un poema? Entonces, de ahí salió, esto se lo digo cortito, ¿no? Pero me pasé como si fueran meses, me leí, porque aparte vivió en Berlín Schoenberg, ¿no? Entonces fui a ver su casa, me leí los diarios de Schoenberg en Berlín, estudié la música. Ese sería como un proyecto. Y después el otro, que me reía sola porque me acordaba, hace poquito la escuché a Anne Carson, que le preguntan, ¿usted qué libro de este año podría recomendar? Y ella contestó textual, yo no leo libros de este año. Los libros que yo leo fueron escritos en el siglo V antes de Cristo. Dice, les podría recomendar a Homero. Entonces, a mí me parece que es eso. El diálogo, eso sí, te lo puedo decir, no es que sea mi sola fuente, pero sí creo que Carson tiene razón, que está todo atrás. Atrás, más atrás. Ni siquiera en el siglo pasado, ni en el anterior, está atrás. Los griegos entendieron muchas cosas. ¿Y cómo lo traes tú al presente? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo traes tú al presente? ¿Cómo lo traes? ¿Cómo me llevo con el presente? Muy mal.
¿Cómo le dije? Sí, nada, no, para. ¿Eso es lo que me preguntabas? Pues no, yo te preguntaba un poco como estás dialogando con lo que ha pasado, hable como de los clásicos, de los Sí. griegos, con todo lo que ya se ha escrito, pero ¿cómo lo traes tú a estos proyectos que estás? ¿Cómo los traes? Sí, 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 sí. Ay, los traes, ¿quién era que decía en la mesa anterior? No sé si eras tú o otra chica que decía uno lo pasa por su Liliana, máquina. que está por ahí. ¿No? Sí. Uno lo pasa por su máquina, todo lo que lees, lo que vivís, lo que te ofende, lo que te enoja, lo que te da rabia, lo que amás, todo entra, todo. Bueno, yo creo que estamos medio en la hora, pero ahora que mencionaste esto de la música, me quedé pensando en la relación de la música con el silencio y la búsqueda del artista hacia el silencio siempre. Y me gustaría que hablara sobre eso porque me parece una belleza. Sí, eso es muy importante. En realidad, y esto desde la perspectiva del poema, porque el poema va más adelante, más adelante. La meta del poema es el silencio. O sea, lo que desearía uno es, o sea, sale de acá el poema, ¿no? Donde no, hay silencio porque no hay palabra. Vienen las palabras del poema y después viene otro silencio, que supuestamente es un silencio de una calidad mejor. ¿Sí? Está mejorado porque el poema hace como un trabajo como para desembocar en un silencio cargado, como si fuera en un vacío pleno. Entonces, el silencio y la música son como la pareja del año. Silencio, la música es dicen, ¿no? Que es el arte mayor también, ¿no? Y a mí me parece que como deseo también nuestro al escribir sería poder decir lo máximo posible con la menor cantidad de palabras posible. De acercarse, como quería Mallarmé, ¿no? A una escritura blanca. Sí, estamos a punto de cerrar, pero yo te quiero preguntar, de todas las conversaciones, entrevistas que te hacemos y te leemos y te recordamos, ¿hay algo que nunca te hayamos preguntado y que tú digas, ¿por qué nunca nadie me pregunta sobre este tema? No, en general la gente que entrevista es muy curiosa. Más bien preguntan cosas de más. No de menos. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Quieres Cerramos, decir sí. algo más, Tamara? No, agradecerles a ustedes. María, ¿tú quieres decir algo más? Sí, yo Pues, les quiero agradecer a ustedes dos. Me da mucha ternura la situación. Sí, me da mucha ternura y me hubiera gustado, personalmente, que no lo viví yo, ¿no? Por ejemplo, me hubiera gustado estar sentada ahí o ahí y tenerla acá, no sé, a Alejandra Pizarnik Ay, o qué a belleza. Susana Teno, a Sara Gallardo. Sí, para nombrar argentinas, pero sí, pero me hubiera gustado. Pero bueno. yo creo que Hermoso. cerrar con la palabra ternura está genial, Sí, muy ¿no? bien. Lo vamos a dejar, ni vamos a decir más, ¿no? Solo sí digo, yo sé que María dialoga con antes de hace siglos, pero sí lean a todas las escritoras y escritores que se están vendiendo aquí afuera de Kilómetro América. Muchas gracias. Gracias.